Hola, en este video vamos a mostrar cómo hacer tablas dinámicas en Excel. Para eso vamos a utilizar esta tablita que está relacionada con una liquidación de tarjetas de crédito. Entonces vamos a usar esta tabla de referencia para poder armar dos tablitas dinámicas de prueba. Bueno, cuando tenemos la información, lo que hacemos es que nos vamos al menú Insertar. Hay personas que acostumbran a seleccionar el área de trabajo, sea porque lo hagan de forma manual o presionando control E, pero no es necesario. De pronto ya hay pues como una costumbre de trabajo de seleccionar siempre la tabla completa o la base de datos, pero no es relevante. Basta con que me pare dentro de la tabla, en cualquiera de los datos, y me voy al menú Insertar, tabla dinámica. Lo que me está preguntando en este cuadrito que me muestra es que le indique primero que todo cuál es el rango de trabajo o la tabla que voy a utilizar de referencia para armar las tablas dinámicas. En este caso podemos ver en la parte de atrás que él dejó punteada la zona que él identificó como mi tabla de trabajo. Entonces, por lo tanto, no tengo que hacer modificaciones en el rango. Y abajo me dice dónde quiero colocar el informe de la tabla dinámica. Por ahora vamos a decirle que lo haga en una nueva hoja de cálculo. Podríamos decirle que en una hoja existente, pero ya más adelante les muestro cómo podemos mover las tablas. Entonces, nueva hoja de cálculo y le doy aceptar. Cuando le doy a aceptar, esto es lo que me va a aparecer. Al lado izquierdo me aparece el área para ir armando la tabla dinámica y al lado derecho me aparecen las herramientas necesarias para poder armarla. En esta tablita lo que podemos observar es en la parte superior los campos de la tabla dinámica. ¿Qué son los campos? Cada una de estas columnas que vemos aquí. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Es decir, deberíamos tener 6 campos y el campo debería aparecer con el título que tiene cada una de mis columnas. Por eso lo recomendable es que siempre la base de datos o la tabla que vayan a utilizar de referencia para armar las tablas dinámicas, siempre en el encabezado tenga los títulos. Si me voy a la tabla dinámica, podemos darnos cuenta que tenemos 2, 4, 6 campos. Bueno, con estos campos es que nosotros vamos a construir esta tabla dinámica al lado izquierdo. Cuando nos salimos y damos un clic por fuera del área de la tabla dinámica, podemos ver que los campos del lado derecho desaparecen y también las herramientas disponibles en la parte superior. Si vuelvo a pararme adentro del área de trabajo de la tabla dinámica, me aparecen arriba en la franja verde las herramientas de tabla dinámica y al lado derecho vuelven y me aparecen los campos de tabla dinámica. Hay ocasiones en que estos campos no aparecen, pero es porque por alguna razón los tuvieron que haber cerrado manualmente. Entonces, si le doy cerrar en la X, puedo pararme dentro del área de trabajo o fuera de ella, igual los campos no se van a mostrar. Cuando lo cierro de la X, la única forma de mostrarlos es irme al menú de las herramientas de tabla dinámica. En la pestaña Analizar, al final, aparece la opción Mostrar y ahí me aparece Lista de campos. Es la única que no está activa y ahí me aparecieron. ¿Qué vamos a tener en cuenta para armar la tabla dinámica? Vamos a tener en cuenta que en la parte superior me aparecen los campos de la tabla. Ya les expliqué cuáles son los campos de la tabla, que son los que corresponden a cada columna de mi base de datos. Y en la parte inferior me aparecen 4 áreas, que son las cuales voy a utilizar para distribuir correctamente la información. ¿Qué vamos a tener en cuenta con respecto a estas 4 áreas? El área de valores es el área donde debemos colocar siempre el dato con el cual tenemos que realizar la operación. Es decir, todo aquello que involucre un conteo, una suma, una resta, hallar un máximo, un mínimo, sacar una desviación, etcétera. Todo lo que implique operación se va a ubicar en esta área que se llama valores. En las áreas que se llaman filas, filtros y columnas, lo que hacemos es manejar etiquetas. ¿Qué quiere decir etiqueta? Etiqueta quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, esta información, con solo ver estos números, no es suficiente para que una persona pueda entender esto a qué corresponde. ¿Qué es la etiqueta? Es ese texto que permite identificar
a qué, en este caso, a qué mes estoy haciendo referencia o, por ejemplo, a cuál tarjeta. Esto es una etiqueta. Entonces, por lo tanto, es importante tener en cuenta que las etiquetas van a aparecer en el orden en que yo prefiera verlas. Es decir, vamos a suponer que queremos ver cuánto suman en total los montos de la tarjeta Visa y Naranja para el primer trimestre del año. ¿Cuánto suman en total los montos de esas dos tarjetas para el primer trimestre? O sea que tendría que coger el mes. ¿Cómo vamos a llevar los campos a las áreas? Puedo activarlo de la casilla de verificación y él se va a ubicar, se ubica automáticamente en alguna de las áreas, o puede suceder que yo no quiera ver los meses en filas, sino en columnas. Entonces yo recomiendo que los arrastremos. Así pueden soltarlos en el área donde quieran verlos. Podemos activarlos desde la casilla de verificación o podemos simplemente con clic sostenido arrastrarlos y soltarlos en el área que queremos. Incluso si lo tengo en el área de columnas y me parece que no se ve bien ahí, lo arrastro y me lo llevo para el área de filas. Entonces, en este caso, sí es más factible ver la información desde enero hasta junio en este sentido, en el sentido de filas, que no por columnas, porque si tuviera aquí los 12 meses, estaría generando 12 columnas. Se ve más ordenado si genero 12 filas con esas etiquetas, ¿cierto? Entonces, ahí ya tendría los meses. Desde acá, desde donde dice etiquetas de fila, de una vez puedo filtrarlos porque no me los están pidiendo todos, me están pidiendo el primer trimestre, enero, febrero y marzo. Y me están pidiendo las tarjetas, voy a coger tarjeta y la voy a pasar para el área de columnas. Pero no me están pidiendo todas las tarjetas, voy a desplegar la lista del filtro y voy a decirle que solo me están pidiendo la tarjeta naranja y Visa. Entonces miren que hasta ahora hemos montado en filas y columnas, mes y tarjeta. Lo único que falta en este caso es hacer la operación, es decir que el campo a través del cual necesito hacer la operación es el campo que voy a ubicar en el área de valores, que en este caso eran los montos. El total de los montos de las tarjetas Visa y Naranja para el primer trimestre del año. Solo me falta el monto y lo voy a llevar al área de valores. Lo que él hace es hacer la sumatoria automáticamente. Entonces podemos observar aquí que incluso puedo seleccionar estos datos y ponerle formato de contabilidad para que se vea mejor. Listo. Ahí tendría una tablita, ¿cierto? Pero es importante, voy a hacer una aclaración, y es que armar una tabla dinámica en parte depende más de la interpretación de cada persona y de la capacidad de análisis para comprender lo que se le está solicitando que del uso de la herramienta. Como se pueden dar cuenta, la tabla dinámica se puede armar arrastrando los campos y soltándolos en el área que yo requiera. Pero en muchas ocasiones podemos observar que hay personas que arrastran los campos y si no ven lo que quieren, entonces ponen y quitan hasta armar la tabla, digámoslo de alguna manera, por casualidad, ¿cierto? Entonces, la idea es que la armemos porque tenemos claro cómo armarla. Para eso, yo siempre les doy una recomendación y es la siguiente. En el ejemplo que yo mencioné, de armar una tabla dinámica que muestre claramente el monto total de las tarjetas Visa y Naranja para el primer trimestre del año, lo primero que uno debe hacer al observar la tabla original es mirar de todos esos 6 campos que tengo ahí, identificar primero que todo cuáles son los campos que necesito para montar lo que me están pidiendo. Entonces identificaría que necesito el mes, que necesito el monto y la tarjeta. Es decir, ya tengo claro que voy a utilizar solo 3 campos y que no debo ver en ninguna área ningún otro campo diferente a los 3 que acabo de identificar. El segundo paso para mí sería, de esos 3 campos, identificar cuál es el campo con el cual requiero hacer la operación, cuál o cuáles, porque yo puedo llevar al área de valores todos los campos que sean necesarios, porque puede que me estén pidiendo la sumatoria del monto, el promedio del total neto, el descuento máximo, el recargo mínimo, me pueden estar pidiendo operaciones diferentes de cada uno de los campos. Entonces, ahí aclaro que es identificar
el o los campos con los cuales voy a hacer operaciones. Después de tener bien identificados esos dos primeros puntos, entonces ahí es donde procedemos a montar la tabla y podemos ver claramente que yo monté exactamente los tres campos que acabo de mencionar: mes, tarjeta y monto. En este caso, por ser monto un valor numérico y ponerlo en el área de valores, automáticamente él le asigna una suma. Si yo pusiera en el área de valores un dato que es tipo texto, como el mes, por ejemplo, ahí lo puse solo para la muestra, se pueden dar cuenta que automáticamente me hace un conteo, porque es un dato tipo texto. Entonces lo que aplica es una función estadística, porque él no puede sumar los meses, pero sí puede contarlos. Para eliminar un campo que puse por error, como en este caso que lo hice para la muestra, voy a coger la cuenta de mes, la sostengo y la saco para acá o la subo. Donde vea la X, ahí lo puedo soltar. La otra forma es simplemente desplegar esta lista y decirle quitar campo. Listo, entonces con el área de valores, lo que él hizo al montar el campo de monto fue una sumatoria. ¿Qué pasa si no era una suma sino un promedio? Entonces tengo que venir a esta flechita, puedo hacerlo obviamente de otras formas, pero por ejemplo desde acá, pero lo voy a mostrar desde acá, desde la flechita. Despliego y le digo configuración de campo de valor. Desde la configuración, él me muestra las operaciones que puedo realizar con ese campo. Entonces puedo sacar una cuenta, hacer un promedio, hallar el máximo o el mínimo, sacar un producto, etc. Desde acá yo podría cambiar la operación, pero además podría personalizar el nombre. Pero además, desde formato número, desde acá, podría venir y elegir símbolo de moneda, contabilidad, o si quiero que sea número con separador de miles, pero no quiero el símbolo pesos. Entonces le digo contabilidad e incluso puedo elegir las posiciones decimales si lo requiero. Le doy a aceptar, le doy a aceptar. Entonces miren que aquí ya se organizó el nombre, el que personalicé, que es monto total. Si definitivamente mi tabla fuera a quedar así, entonces lo que haría sería venir aquí a etiquetas de fila y como desde acá está el filtro de los meses, entonces podría decirle que esto es mes. Y a etiquetas de columna podría decirle que esto es tarjeta. Y así puedo personalizar un poco los títulos. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer desde aquí con esta parte básica de la tabla dinámica? Que es importante tenerlo claro. La información se va a organizar de acuerdo a lo que me hayan solicitado. Yo ya personalicé los nombres, pero resulta que hay información que voy a mover para este ejemplo. No siempre los datos se tienen que poner unos en el área de filas y otro en el área de columnas. Posiblemente yo quiera los dos campos en la misma área. Entonces miren lo que pasa. Estaría mostrando para el mes de enero el total del monto para naranja y visa, el total de febrero para naranja y visa, el total de marzo para naranja y visa. ¿Por qué? Porque en el área de filas puse primero el mes y luego la tarjeta. Ah, entonces podría coger el mes y ponerlo debajo de la tarjeta. Entonces ya me estaría mostrando algo más resumido, que sería el total del monto de naranja para todo el trimestre, el total del monto de visa para todo el trimestre. Entonces va a depender de cómo quiera ver yo la información. En este caso me está mostrando que este es el monto total, pero aquí me dice que este es el mes. Como yo había cambiado las etiquetas, entonces me toca personalizar aquí nuevamente y voy a decirle que esto está mostrando en el orden que lo estoy viendo, primero la tarjeta y luego el mes. O sea que aquí iría primero tarjeta slash mes. Estaría mostrando en esta columna está la tarjeta y el mes y aquí está el monto total. Total de naranja, total de visa, total de las dos. ¿Cuándo se utiliza el área de filtros? El área de filtros yo recomiendo que la utilicen cuando vayan a analizar un solo atributo. En este caso, por ejemplo, si yo paso el mes para filtros, podríamos darnos cuenta que me está diciendo que está mostrando varios elementos. Me dice que
Para la naranja es un total de 15.248, pero no me dice de esos 15.248 cuánto corresponde a enero, a febrero o a marzo. Por eso no deberíamos utilizarlo en el filtro. Lo mismo pasa si me llevo la tarjeta. Me estaría mostrando que este es el total de enero, pero no sabría de ese total cuánto corresponde a Visa y cuánto corresponde a naranja. ¿Cuándo es importante tener un campo en el área de filtro? Cuando en el área de filtro yo voy a analizar un solo atributo, que en este caso puede ser la tarjeta Visa o puede ser la tarjeta naranja. Pero cuando voy a analizar uno a uno, entonces se recomienda utilizar el filtro. Si son varios elementos, pues no se va a ver claramente en la tabla a cuánto equivalen los valores de cada uno de los meses o de cada una de las tarjetas, como en este caso. Eso es lo que hacemos. Voy a dejarlo entonces como estaba. Si pongo los dos campos en la misma área, en este caso en filas, al desplegar el filtro quiero filtrar las tarjetas, pero veo los meses. Entonces lo que hago es que vengo a la parte de arriba que dice seleccionar campo, me cambio al campo de tarjeta y ahí sí puedo agregar la tarjeta que me falta. Voy a dejarlo con el mes en segunda posición. Entonces así puedo organizar mi tabla. Mi tabla dinámica en la parte superior tiene las herramientas de tabla dinámica. Y en esas herramientas está la pestaña Analizar y la pestaña Diseño. En la pestaña Diseño podemos encontrar algunos diseños rápidos que evitan que tengamos que dar formato a las tablas uno por uno. Lo que puedo hacer es elegir un formato que me llame la atención y después de que lo tenga listo, lo que puedo hacer es como jugar con él. Con estas herramientas que tenemos acá le diría cómo se verían las filas con bandas o columnas con bandas, o podría buscar más alternativas. Por ejemplo, esta, filas con bandas son sombreadas, columnas con bandas también son sombreadas. Entonces, la idea es que encabezados de filas, ¿qué pasaría si los quito? ¿Qué pasaría si los activo? Entonces, desde acá podría manipular esas tablas rápidamente para poder cambiar el formato sin necesidad de estar haciéndolo de manera manual, colocando relleno, borde, alineación, color. Eso no quiere decir que no podemos ir al menú inicio y hacer algunos cambios adicionales, como por ejemplo un título diferente o con un relleno diferente. Listo, vuelvo a las herramientas de tabla. Entonces hasta ahí es como para crear de manera sencilla y rápida una tablita dinámica.